Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Esta es la explicación, clase, comentario sobre la lectura de Hannah Arendt de la condición humana, del capítulo de la esfera pública y la esfera privada, que nos va a servir un poquito de introducción para ya entrar al tema de opinión pública, sobre el que ustedes ya han visto el video de Darjant y Sulmont de la Católica. Arendt comienza, como muchos filósofos, o casi todos los filósofos de la modernidad y contemporáneos, repasando un poco a los griegos y también el modelo del Estado romano, ¿no? Del Imperio romano y de cómo funcionaba. Em, Vamos de una vez a entrar al texto, ¿no? Arendt hablaba un poco de Grecia y de Roma, en donde todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos. Y eso es una realidad que se mantiene hasta ahora. Sin nuestra idea de comunidad, no somos más que individuos y en tanto individuos no valemos mucho. La acción, entonces, es prerrogativa del hombre. Y del hombre, como se habrán dado cuenta ustedes, chicas y chicos tan perspicaces, hay en la narrativa de Arendt una referencia al hombre cuando en realidad se refiere al ser humano, ¿no? Es algo que probablemente en estos tiempos ya no se haría. Eh, la acción del hombre depende siempre por completo de la presencia de los demás, ¿no? Nunca la hace para sí, siempre es en el marco de una vida en comunidad. Eh, Aristóteles oponía la organización política a la asociación cultural cuyo centro es la familia, ¿no? La oposición griega era la oposición de familia y de vida política, ¿no? Lo mío y lo comunal. La mayor parte de la acción política es realizada con palabras y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho porque como comunicadores, como actores, como actrices, como pintores, como músicos, generalmente es la palabra, a veces el arte, ¿no? Es el mecanismo de acción política. Y encontrar las palabras oportunas en el momento oportuno, y eso es básicamente ser un comunicador en toda su regla, es acción. ¿No? Las palabras y la persuasión reemplazan de alguna manera en esta Grecia antigua a la violencia. ¿No? Eh, por otro lado, el conjunto de familias económicamente organizadas en el facsímil de una familia humana es lo que llamamos sociedad, ¿no? Como si fuéramos la gran familia humana que se construye en la sociedad. Y su forma política de organización se califica con el nombre de nación, ¿no? Por eso es sociedad por un lado, nación por otro. Eh, para los griegos, que como les digo son muy importantes en general a la hora de entender los conceptos de esfera pública, esfera privada, democracia, sociedad, política, la polis se diferenciaba de la familia en que aquella solo conocía iguales, mientras que la segunda era el centro de la más estricta desigualdad. Interesante, ¿no? La idea de la de que, de que, de que la familia, claro, en la familia manda el jefe, ¿no? Y da igual si tú eres igual, si no. En cambio, la idea ideal de polis es que todos seamos de alguna manera iguales. Y eso quiere decir que, claro, dentro de la esfera doméstica la libertad no existe, ya que la cabeza de familia, eh, al cabeza de familia, que siempre es su nombre en esa época, por supuesto, se le considera libre en cuanto tiene la facilidad de irse de su casa, de abandonar el hogar y de entrar en la esfera política, donde ahí sí todos son iguales, ciudadanos iguales. En cambio, en la esfera doméstica, en la esfera privada, íntima, que luego se pasará a llamar en la modernidad, no existe tal igualdad, es más bien una relación de poder, de jerarquía, ¿no? De hecho, la igualdad no, como en estos tiempos, no estaba relacionada con la justicia. Ser libre en realidad era hacerlo de la desigualdad presente en la gobernación, ¿no? Eh, Interesante también idea, ¿no? No la igualdad no es justicia. En cambio, ahora nosotros, nuestra sociedad posmoderna sí que iguala, digamos, empata la igualdad con la justicia, ¿no? Eh, pero la vida doméstica, según los griegos y retomada por Arendt, existe en beneficio de la gran vida de la polis. Esto quiere decir que sin polis, sin vida doméstica no habría polis. Siempre son, y creo que ya se han dado cuenta, si han leído ya la lectura, que Arendt presenta muchas dicotomías, ¿no? Lo privado, lo público, la familia, la política, ¿no? Siempre son de a dos. Entonces, y esta frase me pareció muy, muy bonita y muy interesante, ¿no? La sociedad emerge desde el oscuro interior del hogar a la luz de la esfera pública.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que nace desde los adentros de la vida doméstica, pero alumbrada por la luz de la esfera pública. Nada de lo que hagamos en la vida privada, si no puede ser alumbrado por la luz de la vida pública, tiene un valor. Al final, eso es un poco lo que decía en la primera diapositiva. Todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres, de los seres humanos, viven juntos, ¿no? Eh, Arendt habla luego de lo privado, ¿no? Y me parece muy interesante porque no es necesariamente la concepción de privado que tenemos ahora, ¿no? De los títulos de propiedad de Hernando de Soto y cosas así. No, en realidad lo privado, si se ponen a pensar en la etimología de la palabra, es privado de algo, ¿no? ¿De qué? ¿De qué estoy privado? Em, entonces, esa es la manera de verlo en el mundo antiguo, pero en el mundo moderno la privacidad ya no es la privación de algo, sino que es una privacidad tan rica que no necesariamente es incompleta. ¿Y eso a qué le da origen? ¿Qué pare eso? El individualismo, ¿no? De lo que nos hablaba Walton largamente en el texto que repasamos hace algunas semanas, ¿no? La modernidad es la época del auge del individualismo, perdón, ¿no? Y el individualismo está de alguna manera muy estrechamente ligado a esta privacidad, que no es privación de algo, sino justamente es casi como abundancia de otra cosa, que es este individualismo, ¿no? Pero sí lo privado se opone a la esfera social y no a la política, ¿ok? Por más que se haya más próximo a esta. Eh, y a mí me interesaba abordar un poquito el asunto de la relación entre lo social, por un lado, y lo íntimo, por otro, desde los medios de comunicación, ¿no? Esto es algo que hablaremos en clase de todas maneras y me gustaría que se hicieran esa pregunta. Eh, Hannah Arendt habla de una coincidencia en el mundo moderno del auge de, por un lado, la sociedad con la decadencia de la familia. Y obviamente no es una coincidencia. Creo que los filósofos no creen mucho en coincidencias. Obviamente, con el crecimiento de la sociedad y lo que termina a ser una sociedad de masas, que es más o menos en lo que se vivió en la época moderna y lo que vivimos ahora, eh, la familia va decayendo como núcleo porque comienza a ganar terreno la sociedad, que de alguna manera no solo es la réplica de lo que sucede en la familia a una escala más grande, no lo es, ¿no? El mundo social, la esfera pública, es mucho más compleja en tanto hay muchos más actores de distintas proveniencias, con distintas perspectivas, ¿no? Un poco también volviendo a Walton, ¿no? Esta acción comunicativa entre unos y otros se hace mucho más compleja mientras el mundo se hace más grande, se hace más abierto y hay más personas, ¿no? En la sociedad de masas, también de ella hablaba Walton, hace que sean más complejas estas relaciones, ¿no? Eh, y es interesante porque Arendt plantea, retomando a los griegos también, que la sociedad espera de sus miembros un tipo de conducta ¿a qué se refiere con que excluye la acción espontánea o el logro sobresaliente? Que justamente el logro sobresaliente, la acción espontánea, lo que hace es reforzar un poco el individualismo, ¿no? Mientras que lo otro más aterriza, digamos, en una relación comunitaria, ¿no? Eh, y de hecho, la esfera de lo social eh, crece y se empodera con el ascenso de la sociedad de masas. Eh, Cuando la sociedad de masas está ya instalada, la esfera de lo social ya alcanza el punto en el que abarca y controla a todos los miembros de una sociedad igualmente y con idéntica fuerza. Esta es una especie del no gobierno del que habla Arendt también, ¿no? No necesitas un caudillo y hay como una especie, y aunque no lo usa con esos términos, es un poco el contrato social del que habla Rousseau, ¿no? Eh, y claro, entonces esa sociedad ha conquistado la esfera pública y la distinción y la diferencia, es decir, esta individualidad, digamos, lo que nos diferencia el uno de otro, pasa, mejor dicho, a ser un asunto privado del individuo, ¿ok? Nosotros no nos vamos a diferenciar de los demás en la esfera pública, nos diferenciamos de los demás en la esfera privada, en nuestra casa, ¿no? En la vida íntima que llevamos. Eh,
Y en ese sentido la economía cobra valor con la sociedad de masas porque los hombres se vuelven seres sociales, ¿no? Y siguen un modelo de conducta que es esta especie de contrato social en las sociedades, ¿no? Eh, ya no nos centramos tanto en el individuo necesariamente, sino en cómo funciona el mundo con estas personas que lo constituyen, ¿no? Y es evidente que cuanto mayor sea la población en un determinado cuerpo político, por decir en una nación, mayor posibilidad tendrá lo social sobre lo político de construir la esfera pública, porque hay menos control, ¿no? Hay menos ejercicio coercitivo del poder, digamos, ¿no? Entonces, mientras más grande sea la población, obviamente va a ser más difícil de ejercer este poder, entonces lo social tendrá una preponderancia, por supuesto, sobre lo político a la hora de construir la esfera pública. ¿Ok? Esto de las hazañas y los acontecimientos que pierden su significado mientras más personas forman la sociedad tiene que ver justamente con lo que les decía, ¿no? Las diferenciaciones individuales entre personas se van a llevar mucho más a cabo en la esfera privada, en la casa, que en la sociedad o en la esfera pública, ¿no? Eh, y de hecho son los liberales los que introducen este fantasma del comunismo, les da miedo, ¿no? El interés común. Y por eso Adam Smith crea la mano invisible, ¿no? Esta teoría de que el mercado se regula según las fluctuaciones de sí mismo y que no necesita una mano, es decir, una intervención del hombre, del ser humano, de gobiernos, de entes políticos, para regularla, ¿no? Esta era un poco la manera de ponerle el pare a lo que planteaba Marx, ¿no? Eh, la sociedad de masas de la que habla Arendt, sobre todo en la segunda parte de este capítulo, se basa en nuestra conducta social, ¿no? Que se ha convertido en modelo de todas las fases de la vida. Y esto es algo bien interesante, me parece, de lo que habla Arendt, ¿no? La trascendencia. Creo que lo vamos a retomar luego, ¿no? Eh, la conducta social al final busca ser trascendente, no se acaba cuando te mueres, ni empieza cuando naces, ¿no? Es algo que trasciende al ser humano y eso es una dimensión bastante nueva, ¿no? Eh, y lo interesante es que la nueva esfera pública en la sociedad de masas crece y a la vez devora, destruye las más antiguas esferas de lo político y lo privado, ¿no? El proceso de la vida, la evolución nuestra, ha sido canalizado hacia la esfera pública, donde se discute, donde se actúa, donde se convive con el otro, no en la esfera privada. Y al final, la sociedad constituye la organización pública del propio proceso de la vida. Es la manera en que se ha organizado nuestra vida como especie, la sociedad, ¿no? Eh, perdón. La esfera social ha desatado un crecimiento no natural y esto es importante, ¿no? Luego, en la época de la industrialización del mundo, ya no podemos decir que es una evolución o crecimiento natural. Al final, todo es producto del hombre y eso habla bastante, de eso habla bastante Arendt, ¿no? En la sociedad de masas todo es producto del hombre. Em, los griegos, y eso puede que haya cambiado un poco ahora, y me gustaría luego que lo conversáramos en clase, em, sostienen que la única manera de conseguir excelencia es a través de alguna actividad desempeñada en público, ¿no? Esa excelencia nunca se puede conseguir en privado y sería interesante que lo conversáramos ahora, bueno, mañana o pasado cuando nos toque en la clase, si es que esto sigue siendo así o si es que ha cambiado y cómo, ¿no? Me parece que ese sería un tema interesante para conversar. Em, pero lo que sostienen los griegos, y creo que es algo de lo que se coge también ella, ¿no? Es que ninguna actividad puede pasar a ser realmente excelente, notable, si es que el mundo no le proporciona un espacio adecuado para su ejercicio, ¿no? Si se ponen a pensar, ¿sería realmente extraordinaria la labor de Juan Diego Flores, ¿no? De nuestro cantante, si es que nunca lo hubiéramos oído en público? Si es que hubiéramos solo escuchado un clip de audio que alguna vez nos llegó al WhatsApp, probablemente no, pero también sí, ¿no? Y eso sería una discusión creo que interesante a tener pues en este año 2020, ¿no? Pero básicamente la conclusión a la que llegan los griegos y Arendt es que la esfera pública en esa época es el lugar propicio
para la excelencia humana, ¿no? Ahora vamos a ver cuánto nos falta. Está bien, todo bien. Todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo, ¿ok? La apariencia constituye la realidad, ¿ya? Y eso es una frase que vamos a retomar y que vamos a usar mucho en esta clase que viene, porque quizás algunos se han preguntado, ¿por qué estoy leyendo esto si estoy en un curso de comunicación social? Creo que si es que han leído el capítulo completo es una respuesta que se pueden dar a sí mismos sin demasiado problema, ¿no? Espérenme un segundito, por favor. Chicos, perdón. Problemas de las épocas del coronavirus, que no hay nadie en mi casa y han venido a traer no sé qué cosa y tuve que abrir la puerta. Volvemos. Entonces, esta es una frase a la que quería volver, ¿no? Todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo. La apariencia constituye la realidad. Y pongo ahí lo de Black Mirror porque creo que entienden por qué, ¿no? Me cansé. Subió corriendo las escaleras. Porque en este capítulo que vimos, cuánto era real y cuánto era aparente, ¿no? Y nunca realmente se llega a saber. Y esta es una de las discusiones que tuvimos en la última clase, ¿no? Y me parece que en ese sentido, ese límite entre lo privado y lo público, en el caso del primer ministro y el cerdo y todo esto, llega a un punto, pues, dramático, ¿no? Y creo que sería bueno que lo conversáramos ahora, después de que vieran, de que leyeran este capítulo. Y esto también nos trae de vuelta a Walton, ¿no? En la presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos, nos asegura de la realidad del mundo y de nosotros mismos, ¿no? Si estuviéramos solos y nadie nos corroborara realmente que lo que vemos es real, que lo que sentimos está pasando, estaríamos volviéndonos locos, ¿no? Y diríamos, oye, esto no es la realidad quizás. En cambio, el hecho de que haya otros que vean lo mismo que nosotros vemos y oigan lo que nosotros oímos es lo que nos da una sensación de, ok, esto es real. Y eso, chicos, está estrechísimamente relacionado con los medios de comunicación y la construcción de la realidad que hacen ellos, ¿no? Puesto que nuestra sensación de la realidad depende por entero de la apariencia y por lo tanto de la existencia de una esfera pública en la que las cosas surjan de la oscura y cobijada existencia. El crepúsculo, y aquí se pone poética, nuestra filósofa, que ilumina nuestras vidas privadas e íntimas, deriva de la luz mucho más dura de la esfera pública. Se parece un poco a una frase que hemos leído hace un ratito, ¿no? La luz bajo la que vivimos nuestra vida privada al final está siempre alumbrada por la esfera pública, ¿ok? Y esa es una idea a la que me gustaría que le den vuelta para la clase. Esa es una frase hermosa que me gustó poner y que creo que también se puede utilizar para entender un poco cómo funciona nuestro perverso mundo, ¿no? Esto dice la autora. El amor, por ejemplo, a diferencia de la amistad, muere, o mejor dicho, se extingue en cuanto es mostrado en público. Debido a su inherente mundanidad, el amor únicamente se hace falso y pervertido cuando se emplea para finalidades políticas tales como el cambio o la salvación del mundo. ¿No les suena
demasiado a esto, a los discursos políticos de sí, yo amo a mi país, a mi patria y por eso voy a proponer cambiar y tal, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es a partir del amor en la esfera pública, podemos entender cuánto hay de cierto y cuánto no, ¿no? Hay cosas que solo hay que demostrar en privado, ¿no? Hay una frase famosa que es, y con la que yo no estoy de acuerdo, la verdad, porque me parece muy conformista, ¿no? Como que la crítica se hace en privado y el elogio se hace en público. Yo creo que debería ser al revés, ¿no? Que el elogio se hace en privado y la crítica se hace en público, ¿no? Eso es algo que también sería interesante que discutiéramos en clase. Perdón por las bullas de la calle. Eh, Vamos a hablar de temas ahora, bueno, este tema en particular no es demasiado relevante, pero me parece interesante, ¿no? En un momento Arendt nos habla de como este pequeño disfrute de las pequeñas cosas, ¿no? Que ya con la modernidad, sobre todo a la Francia de esas épocas. Pero en ese sentido, es en realidad es una ampliación de lo privado, no una esfera pública en sí misma, sino que por el contrario, la esfera pública no puede ser encantadora, divina, lujosa, si quieren decirlo, porque es incapaz de albergar lo inapropiado, ¿ok? La esfera pública es el terreno en el que nos comportamos de acuerdo a ese contrato social. Lo público es el mundo, lo que no poseemos. Está relacionado con los objetos que fabricamos los hombres, eso sí, por eso les decía que no es natural, así como los asuntos y las relaciones del hombre. El mundo, como todo lo que está en el medio entre nosotros los hombres, los seres humanos, une y separa a los hombres al mismo tiempo. ¿No? La sociedad de Arendt utiliza una metáfora que me parece muy interesante, ¿no? Que es, estás en el, sentado, es como si estuvieras sentado en una mesa, ¿no? Con cuatro personas y de pronto por arte de magia, ¡plink!, desaparece la mesa y tú te quedas mucho más cerca de estas personas que tenías a una distancia social, ahora que está de moda, ¿no? El distanciamiento social. Has tomado tu distancia, no porque no te quieras contagiar, sino porque en una mesa, bueno, en fin, hay una distancia que uno toma. Si luego desaparece la mesa y nos juntamos todos, eso implica un cambio, ¿no? Un cambio de actitud, un cambio de relación. Eh, entonces, eh, eh, esa mesa, que vendría a ser el mundo, es la que nos une. En esa mesa nos hemos sentado para comer, pero también esa mesa es la que nos separa, porque estamos uno de un lado y otro del otro. Cuando esa mesa se cae, cuando el mundo colapsa, es que no entendemos cómo relacionarnos. ¿No les suena algo eso? ¿No les suena algo demasiado familiar en estos días? Sí, ¿no? Es impresionante cómo estos filósofos tan brillantes nunca dejan de ser realmente actuales, ¿no? Em, y esto es otra cosa, ¿no? La sociedad de masas, otra cosa interesante, ¿no? No es difícil, y soportar, Hannah Arendt no se refiere a tolerar, ¿no? Sino a soportar de como aguantar en serio, ¿no? Como de mantener a la sociedad de masas es difícil no porque sean muchas personas, sino porque entre ellas el mundo ha perdido su poder para agruparlas, relacionarlas o separarlas. Ya la mesa es tan grande o son tantas mesas que ya no hay realmente algo que nos una en la sociedad de masas. Eso es polémico, por supuesto, ¿no? Y esto yo les hablaba de la trascendencia, no creo que usé otra palabra, pero me refería a esa, ¿no? Si el mundo ha de incluir un espacio público, no se puede establecer pues para una generación y solo para esa, ¿no? Sin ella no existe, ¿no? Y me parece también muy actual hablar en estos tiempos del mundo que estamos construyendo, de esta sociedad nueva, porque estamos en un punto evidentemente de inflexión como sociedades en el que vamos a tener que obligatoriamente transformar muchas de nuestras actitudes, costumbres, formas de relacionarnos. Eh, pero lo que nosotros estamos construyendo ahora a partir de esta pandemia y de todas las crisis políticas, económicas y sociales que se desatarán inminentemente además, nosotros tenemos que aprender a construir un mundo no para nosotros,
pero sí para los demás. O sea, no solo para nosotros, sí, para nosotros, para nuestros padres, para nuestros hermanos, pero luego también para nuestros hijos y si tenemos nietos y qué sé yo, ¿no? No podemos pensar en la vida, no podemos pensar que la vida se acaba con nosotros ni empieza con nosotros al nacer. Sin esa idea de trascendencia, la esfera pública no existe, no es una utopía, ¿no? Y aquí me gustaría detenerme un ratito, sí, ya falta poco, porque este quizás este de aquí es el tema que nos ocupa más, ¿no? Y creo que ya han entendido por qué, ¿no? La realidad de la esfera pública radica en la simultánea presencia de innumerables perspectivas y aspectos en los que se presenta el mundo común y para el que no cabe inventar medida o denominador común. Walton, ¿ok? Eso también es Walton. Miles de perspectivas, miles de contextos, muchas coyunturas, demasiadas maneras de ver el mundo distinto. No podemos buscar un solo denominador común como sociedad, ¿ok? Y aquí es puro Walton, ¿no? Ser visto y oído por otros, ¿se acuerdan de eso, no? Ser visto y oído por otros deriva su significado del hecho de que todos ven y oyen desde una posición distinta. ¿Se acuerdan de lo que hablaba Walton? No podemos hablar de una relación horizontal o democrática del acto de comunicación porque el interlocutor y el mensajero nunca están en el mismo sitio, nunca vienen del mismo lugar, nunca tienen los mismos sesgos, ¿no? Y eso es vida pública. Esa heterogeneidad de puntos de vista, de perspectivas, de aspectos, de sesgos, de maneras de ver el mundo, finalmente, ¿no? Eso es la vida pública, la variedad de perspectivas, ¿no? En la sociedad de masas las personas se comportan como si fueran miembros de una familia, cada una y multiplicando y prolongando la perspectiva de su vecino, ¿no? Los hombres o las mujeres en ese caso se han convertido en privados, han sido desposeídos de ver y oír a los demás y de ser vistos y oídos por ellos en la familia, ¿no? Eso es interesante. Creo que todo esto nos lleva a tener una discusión que espero que tengamos en clase una vez que hayan oído esta clase, esta presentación, sobre cómo este texto de Arendt, esta esfera pública que se ha ido construyendo en la modernidad, basada también, por supuesto, en la polis griega, representa con mucha precisión, por decirlo de alguna manera, los actos de comunicación entre las personas en el mundo contemporáneo, ¿no? No sé si hablar un poco de propiedad. Hmm. Sí, vamos a dejar esto aquí, me parece. Bueno, es que lo que pasa es que esta ya es otra discusión, ¿no? Es un poquito más económica y creo que es interesante finalmente, ¿no? Es interesante porque la propiedad terminó comienza en Grecia, ¿no? Garantizando que el hombre que la poseía quedaba libre para la actividad pública, ¿no? Para ser libre y trascender la vida propia. O sea, en realidad tú no tienes una propiedad para quedarte, tienes una propiedad para partir de ella trascender en la vida pública, ¿no? Eh, y la sociedad, cuando entró por primera vez en la esfera pública, adoptó el disfraz de una organización de propietarios, ¿no? Que en lugar de exigir el acceso a la esfera pública debido a su riqueza, pidió protección para acumular más riqueza. No le suena demasiado eso al capitalismo que impera ahora en el mundo, ¿no? Es muy parecido y Hannah Arendt está hablando de tiempos bastante lejanos. No tanto ha cambiado, chicos. Aunque muchas cosas han cambiado mucho, hay muchas otras que no tanto, lamentablemente. Eh, y esto ha generado el peligro de que desaparecieran la esfera pública y la privada, porque la primera se ha convertido en una función de la privada, ¿no? Y la segunda porque ha pasado a ser el único interés común que queda, ¿no? Con lo que se vuelve pública, porque si la propiedad privada se vuelve un interés común, de pronto es pública, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Entonces, la mayor amenaza para la esfera al final no es la abolición, perdón, de la propiedad de la riqueza, sino la abolición de la propiedad privada en el sentido de tangible y mundano lugar de uno mismo. No es mi casa, al final soy yo.
¿no? Y sin mí la comunidad no existe, sin propiedad lo común no sirve, sin esfera privada, y esa es pues la gran conclusión de este capítulo, no hay esfera pública. De ahí que eso se preste a una discusión que tendremos en clase sobre cuánto hay que mantener la esfera privada y cuánto la pública, cuánto de lo privado puede terminar siendo público, ¿no? Porque, y esto es como conclusión a esta presentación, una vida que transcurre en público, en presencia de los otros, se hace superficial. Si solo vivimos para los otros, si solo vivimos de los otros, en esta, solo en la esfera pública, es superficial, ¿no? Porque claro, eres visible, pero ya no se, o sea, eh, eh, no es algo profundo y oscuro que alumbra la esfera pública, que es, ¿no?, la definición que nos daba Anand, ¿no? Que lo que hagamos en la vida privada se transforma en algo público, mejor dicho, lo que hacemos en la vida privada gana valor en tanto se alumbra con la luz de la esfera pública, ¿no? En este caso, si es que solo hacemos todo en la esfera pública, no hay esa profundidad, ese arraigo, ¿no? Que sí garantiza la esfera privada, donde somos de verdad como somos, ¿no? Eso es todo, chicos. Nos vemos esta semana para discutir un poquito más este tema.